Hoy se llevará a cabo el último cara a cara, el último debate entre los candidatos presidenciales. Y pese a que el Partido Republicano no considera que esta cita influya de cara a los comicios de este domingo, José Antonio Kast concentrará sus esfuerzos en atraer al electorado indeciso. Y en paralelo, dentro de la misma derecha, siguen intentando dar vuelta a la página luego de los dichos del diputado José Carlos Mesa. Esto fue en medio de una arremetida del oficialismo, sector que escaló la polémica hasta la UNICEF, y que tiene que ver con indultos o conmutaciones de penas para personas de más de 80 años. María José de la Barra nos cuenta todos los detalles. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La tensión aumenta en la recta final de la carrera presidencial porque ya iniciamos de lleno la última semana previa al balotaje. Todo esto en medio de la campaña de José Antonio Kast para el Partido Republicano, asediada por flancos que van desde lo político hasta lo ético, justo antes del último cara a cara presidencial que va a enfrentar claramente a Janet Jara con el candidato del Partido Republicano. Algo que se va a realizar hoy sin público, desde las 21 horas en los estudios de Televisión Nacional. Una discusión de más de 1 hora y media organizada por Anatel, en la cual claramente se van a abordar cada uno de los puntos y se va a mantener un poco el tono que se vio la semana pasada en el debate organizado por Archie. Pero ¿de qué manera llega cada uno de los candidatos o de qué manera llega la oposición más que nada a este debate? Hay que repasar lo que ha sucedido en los últimos días. José Antonio Kast cerró su campaña en Concepción apuntando a su blanco habitual, que es claramente el gobierno y la candidata del oficialismo, que él ha denominado como la candidata de la continuidad, Janet Jara, asegurando que él representa el cambio necesario para Chile. El abanderado de la derecha emplazó al Ejecutivo en materias de seguridad, de economía, diciendo que a lo mejor el presidente puede caminar tranquilo por algún sector de la capital porque anda bien protegido, pero eso no lo puede decir cualquier chileno. Entonces, Kast dijo, cuando él dice que Chile no se cae a pedazos, quiere decir que no conoce realmente Chile. Ante las críticas, claramente sale a responder el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien pidió que la discusión se centre en hechos públicos comprobables y se dejen de lado las falsedades, con lo que se inició una nueva arremetida, un nuevo round ejecutivo José Antonio Kast, que ha evidenciado también parte de la tónica de esta campaña presidencial. Luego de su cierre en Concepción, Kast se dirigió hacia el norte del país, Antofagasta, donde no solamente ya había grabado parte de su franja, sino que realiza un gesto para poder apuntar a los votos de el gran elector de esta segunda vuelta, que resulta ser el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. También Janet Jara se dirige a la zona norte, con lo que se evidencia entonces un poco de la búsqueda de respaldos que está realizando la carta del oficialismo y también de la oposición. Pero fue en Antofagasta donde Kast abordó uno de los temas más polémicos de las últimas horas, por lo menos para su candidatura. Se trata de las declaraciones del diputado José Carlos Mesa, quien en una entrevista realizó un punto respecto a conmutar la pena a distintos reos que estén con enfermedades terminales. ¿Qué fue lo que dijo José Carlos Mesa? Ustedes ya lo han revisado, que efectivamente estaría abierto a conmutar penas para enfermos que tengan más de 80 años, que estén con enfermedades terminales, incluso en casos de abuso de menores. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidenciable? Él afirmó que no contestará a Janet Jara y a las personas que han realizado distintos emplazamientos hacia su candidatura tras las declaraciones del diputado Mesa, porque dijo que no va a realizar ningún tipo de respuesta a personas que han mentido durante la campaña presidencial. A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir. Lo que el sector quizás no tenía previsto es que esta situación iba a escalar mucho más allá que un debate político que se pueda realizar entre candidatos presidenciales, porque el oficialismo está pidiendo pronunciamiento incluso de órganos internacionales. Ayer, distintos diputados, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, liderados por el diputado Luis Cuello, emitieron un comunicado asegurando que solicitarán que UNICEF se pronuncie sobre esta propuesta de indulto proveniente de republicanos, claramente extrapolando los dichos de José Carlos Mesa hacia todo el partido. Sobre esto, el diputado Cuello criticó
con fuerza las declaraciones de su par, mientras que el diputado republicano Benjamín Moreno rechazó este emplazamiento, recordó los indultos que realizó en 2022 el presidente Gabriel Boric a los denominados condenados por el estallido social. Constituye una propuesta aberrante. Más preocupante aún es que el candidato presidencial José Antonio Kast no condene estos dichos. Los únicos que han amparado a potenciales violadores, que han indultado criminales, han sido quienes están hoy día en La Moneda. Pero sí se da esta disputa entre el oficialismo y la oposición por los dichos del diputado Mesa en la previa del debate. En la derecha también se están comenzando a barajar las piezas respecto a lo que viene posterior al balotaje, sobre todo con el futuro de los distintos partidos políticos, algunos que tienen que disolverse según la ley electoral luego de las elecciones parlamentarias y otros que van a comenzar a pensar en una idea de fusión. Ya lo hemos hablado, la posibilidad de que Chile Vamos tenga una reestructuración. Sobre todo la continuidad de esta coalición está puesta en duda en el marco de lo que vaya a suceder próximamente por el buen resultado que tuvo el Partido Republicano en las parlamentarias y por el resultado desmejorado que tuvo Chile Vamos respecto de elecciones anteriores. ¿Qué fue lo que dijo, por ejemplo, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal? Él criticó a los promotores de la disolución de Chile Vamos, pero reconoció de igual manera la necesidad de modificar lo que es este proyecto político con fuerza. Chile Vamos requiere una nueva configuración, que tenga una estructura que le sostenga. No basta solo una alianza electoral, tiene que haber un proyecto político que tenemos que construir que hoy día no existe. Esa es la realidad. A lo mismo apuntó la vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien claramente se ha manifestado por una mayor participación también de Renovación Nacional dentro de la campaña de José Antonio Kast, pero dijo que el rol de la coalición como tal tiene que centrarse en ponderar lo que tiene que ver con la moderación y también detener el avance del actual Ejecutivo. Yo creo que luego se verá el tema de la unión y el futuro de Chile Vamos y todo esto luego de una conversación y deliberación al interior de cada partido con las bases, así debe ser. Otra de las dudas que está sobre la mesa para el comando de José Antonio Kast es qué va a suceder con Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, algo que claramente vuelve a estar en la palestra luego de que el ex candidato presidencial en entrevista con La Tercera dijera que posterior al balotaje, si gran parte de los puntos políticos que tienen los nacional libertarios no son considerados para un eventual ejecutivo, van a mantenerse fuera de un eventual gobierno de José Antonio Kast, algo que claramente llama la atención. El vicepresidente de ese partido, del Partido Nacional Libertario, hablamos de Hans Barowski, relativizó esta llamada advertencia y dijo que es difícil no encontrar puntos comunes con el Partido Republicano, por lo que la posibilidad de que lo que planteó Johannes Kaiser se materialice no es tan alta. Pese a esto, estableció una línea roja. Dijo que los libertarios no se van a unir a ninguna administración que no esté dispuesta a incorporar sus ideas, aunque ve a la baja la posibilidad de ese escenario. En cualquier gobierno que no compartiera nuestra ruta ideológica o que no quisiera proponer ideas como las que nosotros también estamos proponiendo, en cualquiera estaríamos lejos de formar parte, pero no creo que sea el caso. Pero ¿cuáles son las expectativas del comando para la noche de hoy, considerando sobre todo las críticas que tuvo Kast luego del debate de Archi? El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, uno de los principales estrategas políticos de esta campaña presidencial, dijo esperar que el foco esté puesto en cómo las candidaturas pueden responder a las necesidades actuales del país. En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país. Cómo se va a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico. Según el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, el cierre de campaña de José Antonio Kast que se va a realizar este jueves en Temuco es una declaración de intenciones, ¿no? De que el candidato del Partido Republicano puede ejercer liderazgo y también gobernar en los lugares que presentan mayores complicaciones en la actualidad. Ahora el cierre es en Temuco para demostrar dos cosas, que se gobierna también para las regiones, que se gobierna para los lugares más complicados. Última semana, veremos cómo es el despliegue de José Antonio Kast, considerando claramente que el debate es uno de los puntos que podría ser decisivo para las personas que aún no toman decisión y pese a que, según las encuestas conocidas previo a la veda que se está realizando, ¿no?, en este periodo,
José Antonio Kast contaba con una posición favorable respecto de su contendora Janet Jara. Hay algo de temor, inquietud respecto a cómo la performance de la semana pasada y la performance que puedan tener hoy pueda incidir a estrechar márgenes o claramente poner en una posición diferente al candidato del Partido Republicano, aunque todo indicaría que eso no podría llegar a suceder. Katy Tomás. A ver, es posible que la situación electoral ya esté resuelta, es posible, a menos que esta noche haya algo muy grande. A eso apuesta el comando de Janet Jara. Algo muy grande, un tropiezo, un resbalón, pero eso que dejan lesionado al que sufre todo esto, y posiblemente ahí pueda cambiar la suerte electoral. Eso lo han dicho prácticamente todas las encuestas que se conocen de antes de la veda. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente que hay muchas críticas al último debate, el que organizó Archie, donde las críticas no solamente vinieron por parte del oficialismo, sino que por parte de la oposición, de la derecha. No estuvieron contentos con el desempeño de José Antonio Kast, e incluso más de alguno dijo que el desempeño de Kast fue el más bajo de todos los debates. Otros dicen, estamos llegando con el último aliento. Estamos llegando con la estrategia esta de contestar poco, estamos llegando con el último litrito de benzina al final. ¿Podría bastarnos? Sí, pero evidentemente que la estrategia esa se está agotando. ¿Va a contestar en el día de hoy? Es una pregunta que todo el mundo se hace, porque hay cosas en que Kast no ha sido claro, y lo han dicho las propias personas de derecha, no solamente el oficialismo. Y lo otro, eso sí, personas del oficialismo han señalado que Kast no contesta no solamente por una política de seguridad, de no correr riesgo, del que va adelante, normalmente lo que hace es resguardarse, es cuidarse, sino porque tendría un plan secreto, tendría un programa secreto, un programa que no puede dar a conocer porque tendría costos electorales y que por esa razón contesta poco. ¿Qué has escuchado tú al respecto? Que efectivamente hay algunos aspectos que podrían ser complejos, sobre todo considerando eventuales manifestaciones, pensando por ejemplo en la política de recorte de los 6.000 millones de dólares de gasto público. Claramente hay algunos que han emplazado a José Antonio Kast desde la primera vuelta, incluso antes. Recordemos lo que pasaba con Evelyn Matei, esta disputa constante para aclarar la idea del recorte. Bueno, parte de ese detalle estaría porque él ha planteado que se quiere recortar operadores políticos, que se quiere avanzar, por ejemplo, en reducir la eficiencia o aumentar, la eficiencia del gasto público en la actualidad, pero hay algunos aspectos de ese recorte que efectivamente podrían ser complejos a la hora de pensar en eventuales manifestaciones de distintos gremios, y es por eso que también se ha decidido avanzar en un trabajo un poco más tras bambalinas con los distintos equipos. Si ustedes se fijan, desde que pasa la primera vuelta o José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta y se suman a los equipos económicos integrantes del comando de Evelyn Matei y también integrantes del comando de Johannes Kaiser, la presión de los distintos sectores de la derecha hacia José Antonio Kast para dar a conocer el detalle del gasto público o del recorte del gasto público cesaron. Siguen de parte del oficialismo, pero de parte de la oposición, al parecer, ese debate ya estaría un poco más claro, un poco más aceitado, algo más conversado, porque ya se habrían conocido cuáles eran los aspectos del recorte y se entendió, porque efectivamente José Antonio Kast ha decidido mantenerlo un poco más en reserva, porque saben que hay aspectos que podrían poner cuesta arriba, parte de lo que sería como lo denominado la paz social, ¿no? Y eso claramente genera algún tipo de discrepancia, pero eso no implica, por otra parte, que sea efectivo lo que plantea el oficialismo respecto a los aspectos como de que él quiere terminar con la PGU, de que se quiere terminar con la gratuidad, de que se va a terminar con las 40 horas, eso por una parte. Por ende, sí, hay aspectos del programa que han decidido mantener en reserva pensando no en trabajar de cara a lo que viene post-balotaje. Y hay un punto importante respecto a eso. Hay temas programáticos que aún no se conversan con el resto de la oposición, que se están dejando para el 15 de diciembre en adelante. El trabajo ya programático de lleno con el resto de los partidos como el Partido Nacional Libertario, Chile Vamos, Demócratas y algunas fuerzas representantes a amarillos y otros movimientos. Y es por eso que también se ha decidido mantener un poco más en reserva aspectos más valóricos u otro tipo de aspectos que podrían poner cuesta arriba la campaña de José Antonio Kast, porque aún no se llega a una posición común.
Ahora, pero lo que más se recriminó el último debate de José Antonio Kast, el debate de la Archi, tenía que ver con la poca claridad en temas muy complicados como el aspecto de la inmigración ilegal y sus decisiones en relación a expulsar a inmigrantes en un lapso que para todos parece muy breve. Además, cero respuesta en relación a cómo lo va a hacer, con sus famosos depende, ¿no? Incluso en redes sociales se viralizó esa palabra, obviamente de parte de la oposición. Hoy Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, en el Diario Financiero se hace cargo de estas críticas, no solo obviamente del oficialismo, sino que dentro de la misma oposición, en relación a que quedó una sensación respecto de pocas respuestas claras. No, reitero, no en el oficialismo, sino que en la misma coalición. Por un lado, él dice que hay una autocrítica dentro del comando y del partido en particular que dicen que es de la que se van a hacer cargo esta noche. De ahí la pregunta que hacía Tomás en relación a si habrá respuesta o no de este tipo, o con el detalle que se requiere de una persona que aspira a ser la primera autoridad del país. Eso por un lado. Y lo segundo, también le preguntan respecto de las altas expectativas que estaría generando finalmente esta candidatura, porque por un lado está esta solución del gobierno de emergencia, ¿no?, que tiene solución para los problemas más agudos del país en un corto plazo, y por otro, la poca capacidad del candidato de elaborar una respuesta digna de un debate presidencial de una persona que quiere ser la primera autoridad del país. Hay temas relativos a las respuestas que tienen relación con las críticas que han existido de parte del oficialismo y la oposición, y ahí, según lo que hemos podido reportear, claramente se hizo un análisis en la interna del comando respecto a lo que fue el debate presidencial de la semana pasada. Un balance que no fue positivo, saben que no fue su mejor desempeño. Kast ha intentado defenderse del uso de depende, asegurando que a temas complejos la respuesta no puede ser blanco y negro, pero acá el exceso de uso de depende y que José Antonio Kast incluso no respondiera a preguntas aludiendo al tiempo, cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Un candidato pidiendo, o un candidato respetando el uso del tiempo y no pidiendo un poco más de tiempo para poder responder. Siempre vemos que a los candidatos los cortan en sus respuestas por el tiempo. En este caso se dio al revés. Saben que eso le está jugando en contra. Y en esa línea habrían realizado una especie de ajuste a la estrategia de hoy para que veamos a un José Antonio Kast un poco más confrontacional respecto de Janet Jara, sin entrar en disputas directas, para mantener claramente esta especie de investidura presidencial que han querido poder potenciar en él, ¿no?, durante las últimas semanas, pero que responda más, que sonría menos respecto a las intervenciones de Janet Jara y que efectivamente responda cada una de las preguntas con mayor certeza, porque ese tema abrió un flanco en la oposición, tal como tú lo comentabas, Catherine, que incluso llegaron a plantear distintas críticas directamente en el comando de José Antonio Kast, aludiendo al por qué nos intentamos caer, o de manera casi voluntaria estamos cometiendo este tipo de errores, jugando o creyendo que estamos jugando 100% seguro en esta elección, o sea, sin arriesgar absolutamente nada. Y es ahí donde esa idea de no arriesgar nada puede ser contraproducente, y hay algunos que dicen que se puede estar arriesgando mucho, sobre todo por la idea del votante de Parisi, que no se sabe muy bien cómo va a llegar a actuar. Entonces, simplemente a modo de redondeo, hoy debería existir un ajuste de la estrategia, ver un desplante diferente de José Antonio Kast, no en un 100%, porque la estrategia se mantiene respecto a la idea del gobierno de emergencia, no polemizar, entre otros aspectos, pero sí podríamos ver un desplante un poco diferente de lo que fue la semana pasada, sin perder su estilo de campaña, que ya sabemos cómo es respecto de responder preguntas en temas que han sido más complejos. Claro, porque el no arriesgar nada puede producir ambigüedad, el no arriesgar nada puede producir indecisión. El no arriesgar nada puede constituir ausencia de una postura sobre determinados temas, que es lo que ha ocurrido. Hay una frontera entre el no arriesgar nada y todo esto otro. Y evidentemente que es esto otro lo que ha empezado a preocupar en la fila de la derecha. Ahora, digámoslo. Es tan así que algunos, por ejemplo, el fin de semana, algunos columnistas comparaban este depende de José Antonio Kast de su último debate con el paso de en ese momento la candidata Michelle Bachelet, cuando iba a su su primera reelección, a su segunda elección, en donde ella era obviamente la candidata que iba a ganar, enfrentó una primaria que fue más bien ornamental, en fin, etcétera, y ella dejó de hablar.
dejó de responder preguntas, no iba a debates, no participaba, y en un momento cuando se le hacen preguntas en una actividad, en una pauta que decimos nosotros en la jerga periodística, una actividad en un lugar en particular, se le pregunta y ella dice paso. Y ahí quedó, ¿no? Y eso, para muchos de eso, comenzó ahora a dar ya su segundo gobierno, que fue muy, muy complicado. Ahora, digámoslo una vez más, aunque resulte majadero, todas las encuestas indican, las encuestas que se conocieron, indican que Kast está arriba, claro, que Jara está lejos, no arriba por poco, sino por mucho, que Jara está lejos y que por lo tanto lo que necesita Jara es atacar, es horadar, es mellar a Kast, porque si no, no va a tener ningún resultado electoral que sea interesante. Recordemos además que lo que intenta el oficialismo, más allá de ganar o perder, es perder con cierta decencia electoral, digamos, que no sea una derrota estrepitosa. Eso es lo que se pretende y por lo tanto ahí está Jara batallando con toda esta adversidad que significa ser el gobierno, ser el continuismo del gobierno. Al final eso es. ¿A qué hora comienza el debate? A las 9, ¿no? A las 21 horas comienza el debate. Claramente los comandos están hoy día enfocados en preparación. José Antonio Kast, en la previa del debate de Archi, tuvo toda una tarde de preparación. Me imagino que hoy va a ser una jornada muy intensa, pensando claramente también en preparación de eventuales preguntas-respuestas, hacerse cargo quizá de una forma mucho más coordinada con el equipo de los temas que podrían ser más complejos. Veremos el desempeño. Mañana claramente estaremos comentando las reacciones. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chao.